Recientemente vimos dentro del flashback de Kuma la introducción de Kizaru, y algunas personas podrían llegar a considerar que su adición a esta pequeña etapa de la historia estaba de más, ya que aparentemente no pintaba nada ahí, puesto que recordemos que este ocupaba el puesto de vigilante en el proceso de creación de los pacifistas, cosa que podría haber hecho cualquier otro marín si uno se pone a pensar. Sin embargo, existe una viñeta que lo cambia todo en este último capítulo, y esa es la del personaje bailando al ritmo de los tambores de la liberación. Puede que sea la pista que nos dejó el autor referente al destino del almirante Kizaru de cara al final de la historia. ¿Y tú quieres enterarte de cuál será este? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la situación actual del personaje, la cual es que cayó completamente derribado sin poder levantarse luego de que Luffy le metiera un puño por la cabeza, literalmente. Menos mal que fue por ahí y no por otro lado. Pero más allá de eso, que será importante para más adelante, hay que tener presente las acciones que realizó el personaje durante el arco de la Isla del Futuro. Y es que si bien es cierto que Kizaru se adentró en el lugar con intenciones de llevar a cabo su objetivo, el cual no era otro que liquidar a Vegapunk, lo hizo acatando órdenes y de mala manera, puesto que resaltó en varias oportunidades lo mucho que le desagradaba la idea de tener que encargarse de alguien que en su momento fue su amigo. En pocas palabras, lo estaba haciendo porque no le quedaba de otra. Sin embargo, a pesar de que este nunca dejó de intentar lograr el objetivo de la misión, al ser derribado por Luffy, Saturno, quien era su superior directo en ese momento, comentó lo extrañamente ineficiente que estaba haciendo en esa operación. Ay, Kizaru, amigo mío, me parece que este mes no te va a llegar el bono de empleado de confianza a tu cuenta bancaria. Pero bueno, con esto se nos da a entender que probablemente Kizaru se haya estado conteniendo al momento de actuar, esto con el fin de fallar a propósito su objetivo de liquidar a Vegapunk, para que así su amigo tuviera más chances de sobrevivir luego de esto, cosa que si nos paramos a pensar podría ser bastante probable, y también consecuente con los comentarios que el propio personaje dio en su momento respecto al tema. Pero bueno, más adelante en el arco se nos vincula mucho más al almirante con el científico, y aquí es donde nos vamos a su aparición dentro del flashback de Kuma en el capítulo 1100 del manga, donde le vimos supervisar el proyecto de los pacifistas, y en donde de hecho compartió mucho tanto con el propio Vegapunk como con Sentomaru e incluso con Bonnie y Kuma, con quienes de hecho bailó al ritmo de los tambores de la liberación, y esto es algo sumamente importante, pero no porque Kizaru tenga un flow bien malandro al momento de menear la chapa. Bueno, sí. Sino porque a pesar de que el personaje no es consciente de lo importante que es esa acción dentro de ese mundo, nosotros como espectadores sí que conocemos el peso que tiene que alguien baile a ese ritmo, o al menos a nivel narrativo, ya que es un baile que hacían los miembros de una tribu que era perseguida por el gobierno. Pero más importante que eso, dicho baile emulaba el que hacía el Joy Boy, es decir, el guerrero de la liberación, cosa que le vincula mucho al despertar de la fruta de Luffy, que no deja de ser el protagonista de la historia. Todo esto engloba una connotación de libertad, o de liberación en todo caso, y quien la baila de alguna manera influye en quienes liberan o liberan por sí mismos. Corrección, y quien lo baila de alguna manera influye en quienes liberan, o libera por sí mismo. Es por esta razón que este panel de Kizaru bailando junto al resto es extremadamente importante para el destino que probablemente tenga el personaje, ya que dudo mucho que Oda utilice esta acción tan a la ligera tomando en cuenta el significado tan trascendental que tiene dentro de su historia. Pero bueno, esto lo retomaremos un poco más adelante. De momento quedémonos con que a través de este flashback se nos fue ampliando más esa relación de amistad que tenía Kizaru con Sentomaru y Vegapunk, cosa que le da más sentido a que no quisiera ir en su contra al invadir la Isla del Futuro, postura que le hizo generar sospechas a su superior luego de evaluar su rendimiento durante la operación, y esto, quieran o no, le pone en una situación sumamente comprometedora, ya que, al menos de cara a quienes están por encima de él, demostró no estar completamente comprometido con sus deberes como almirante, y esto es algo que puede influir mucho en lo que sucederá más adelante en la historia, la división de la marina. Esto es algo de lo que ya hablé en su momento en un video en donde explicaba lo que sucederá con la organización en el final de One Piece, pero por si no lo has visto te lo resumo brevemente sin entrar tanto en detalles. La marina es extremadamente importante, ya que si estamos en un mundo de piratas, hace falta una organización que luche en contra de ellos, ya sea tanto para proteger los intereses del gobierno mundial evitando que estos hagan cosas que le perjudiquen, como sucede en la actualidad, o para proteger a los ciudadanos inocentes de ellos, como sucederá al final de la historia, ya que dudo mucho que la maldad quede completamente erradicada de ese mundo luego de que se derrote al enemigo final, puesto que la misma no solo reside en el gobierno, sino que también está presente en el bando de la piratería. Pero bueno, debido a que la marina pasará de tener una
prioridad a otra, es decir, pasar de defender al gobierno a intentar defender a los inocentes. Por lo mismo, eventualmente en la historia, la Marina tendrá una especie de división en donde por un lado se irán los que están dispuestos a luchar a favor de las personas y por otro los que quieran seguir luchando en contra de los piratas y revolucionarios y por ende defender al gobierno. De cara a la guerra final, ambos objetivos se van a contraponer, puesto que somos conscientes de que se irá descubriendo poco a poco el lado oscuro del gobierno, y a medida que eso vaya ocurriendo, los bandos de la piratería y los revolucionarios van a ir agarrando más fuerza. Y es aquí en donde nos tocaría preguntarnos, ¿qué bando tomaría Kizaru cuando eso suceda? Por un lado está el de su compañero Akainu, quien supongo yo que se mantendrá a favor de los Tenryubito, y no porque crea que deba protegerles, sino porque tendrían enemigos en común, es decir, el ejército revolucionario y los piratas. Y por otro lado estarían, supongo yo, que el bando por el que se irán los miembros de SWORD como Koby, o también los Marines como Fujitora o Smoker, que tienen una moralidad mucho más enfocada a la de velar por los inocentes, la cual les hará inclinarse más por desvincularse del gobierno mundial. Esta es una decisión sumamente interesante para el usuario de la Fruta de la Luz, ya que de momento solo se ha limitado a seguir órdenes en pro de la organización que representa, pero nunca le hemos visto demostrar los juicios morales que él mismo aplica, a diferencia del resto de almirantes. Akainu, por ejemplo, es básicamente ¡Muchacho el diablo! ¡Respeta la autoridad! ¡Muchacho el diablo! Luchar en contra de la delincuencia cueste lo que cueste. Aokiji en su momento era más aplicar la normativa según el contexto, haciendo juicios morales para determinar cuándo debe actuar y cuándo no. Green Bull por otro lado es un loco que directamente se rige enteramente por lo que los Tenryubito dictaminen, y Fujitora vendría siendo alguien hasta cierto punto igual de radical que Akainu, pero en su caso poniendo al bienestar de las personas como principal objetivo. No obstante, como bien mencioné antes, Kizaru no ha demostrado tener ese juicio que los otros sí. Él simplemente sigue órdenes y ya, pero por lo mismo el hecho de seguir órdenes que van en contra de su voluntad es lo que podría generarle un problema, porque sí, es bueno acatar las órdenes de pelearse contra piratas que ni conoce, pero ¿qué sucedería cuando esas órdenes implicarían atacar a sus seres queridos? Puede que a través de la actuación de Kizaru en el arco de Egghead y con su aparición en el flashback de Kuma, Oda nos esté construyendo un conflicto interno del personaje que dé pie a que se plantee si de verdad luchar a favor del gobierno mundial le conviene, y que sea a través de su posible deserción o destitución del cargo que se genere la división dentro de la Marina. Y digo destitución porque recordemos que ya el propio Saturno interpretó que estaba siendo ineficiente, y eso le puede generar problemas de cara al futuro al almirante. Es por estas razones que yo creo que el destino de Kizaru está más cercano a luchar en contra del gobierno mundial al final de la historia, y de esta manera ese panel de él bailando al ritmo de los tambores de la liberación tendría mucho más sentido en retrospectiva, puesto que luchar en contra del gobierno mundial es luchar a favor de la liberación del mundo. Aparte, ya actualmente es un personaje que de una u otra manera fue derrotado por Luffy de un solo golpe, que sí, que Luffy también cayó, pero este podría ser el caso típico del villano que luego de ser derrotado por el protagonista termina pasándose al lado bueno, o en este caso específico pasar a luchar en contra del villano final. Ahora, esto no implica que se haga Mugiwara, por si acaso, que ya me los conozco. Ustedes quieren hacer Nakama a todo lo que sea poderoso y o que tenga tremendas... Pero bueno, yo creo que no será Nakama, porque dudo muchísimo que Luffy quiera dentro de su tripulación a un tipo que en su momento les dio una paliza, y que luchase a favor de que su hermano fuera ejecutado en su momento. Aparte, convertirse en pirata sería un cambio extremadamente drástico para un personaje que ha sido un marín desde un montón de tiempo, y que seguramente lo continuará haciendo tome la decisión que tome en el momento en el que debe elegir un bando por el que luchar en la guerra. Pero bueno, esta es mi opinión del tema. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Recuerda que me apoyas un montón dejando tu like y suscribiéndote. Actualmente estoy subiendo videos de One Piece a diario y necesito de todo el apoyo para que este proyecto sea mucho más viable y así poder, entre otras cosas, mejorar la calidad del audio. Pero, en fin, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. La vaina se está saliendo de control ya.